Muy buenas noches, gracias que está con nosotros, como todas las noches, en punto de las 21 horas en la hora del centro. Sé que nos ven en todo el país y han de decir, bueno, ¿y a mí qué? Pero oiga, parece que ya están celebrando el 14 de febrero el día de hoy. La ciudad está entre paros, entre cortes, entre la gente que anda en la calle, en verdad muy transitada. Si usted va a salir, nos está viendo y vive en la Ciudad de México, tómelo con pausa. Bueno, mire, vamos a empezar con algo que bien podríamos llamar el síndrome yo ni lo conozco o yo no fui. Ya que el señor Emilio Lozoya está detenido en una cárcel, empiezan a decir que muy difícil, nos empiezan a decir que estaba viviendo en una gran residencia allá en Málaga. Lo único que podemos decir es que empiezan a moverse las cosas con una enorme inquietud. El PRI, que sigue sin entender que le pasó por encima un tsunami, empieza a decir, bueno, que los priistas y que cada quien es responsable de sus actos. Entonces el presidente del PRI, que créame, bueno, es presidente, hay un presidente en el PRI, no se sabía. Bueno, él y la expresidenta dicen que ellos no tienen nada que ver. El señor Miguel Ángel Osorio Chong dice, no era mi área, él estaba en otra área y bueno, pues yo no tenía que ver con él. Claro, eso, por supuesto que he dicho en el 2020, suena padrísimo, pero ¿qué tal en el 2012 y 2013? Somos un equipo. Bueno, todo esto se lo digo por lo siguiente. Por más que haya hoy un deslinde, todos sabemos que esta oportunidad que hoy tiene el gobierno y diríamos el país de poder desmenuzar, de poder entender y revisar todos estos mecanismos y cadenas que existen desde las estructuras de poder para instrumentar, desarrollar y establecer toda una serie, que esto es lo más importante, de actos de corrupción, está hoy en un momento fundamental para poder de una u otra manera ya desentrañar y enfrentar de manera directa esto que tanto dolor le causa al país. Así que lo que dicen los priistas hoy, pues yo no entiendo bien a bien por qué lo dicen, porque antes eran y nos amábamos tanto y ahora resulta que andan en el síndrome del yo no fui. Está el tsunami, siguen sin entender que les pasó un tsunami y siguen sin ver que Lozoya, ya veremos, puede ser esta pieza inicial para todo un proceso de investigación de las altas esferas del poder que gobernaron el país los últimos 6 años. Será cuestión de tiempo, si las cosas son como nos las pintan y como las imaginamos, yo que ellos pediría un amparo o solicitaría un amparo y además diría, mejor saco de mi vocabulario aquello de yo no fui. Bueno, ¿qué dijo el señor Osorio Chong? Yo no tengo que ver, vea usted esto. Es injusto que por la acción irresponsable, violatoria de la ley, se tache a todos por igual, que se hagan las investigaciones, que no sea solamente un tema mediático. Que mientras tanto un juez dictó prisión provisional como se esperaba al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, detenido en Málaga, y quien es investigado por cohecho y lavado de dinero y asociación delictuosa. Son 3 los delitos y se ha hablado de más delitos todavía el día de hoy. En audiencia en la que Lozoya estuvo presente por videoconferencia, el magistrado reconoció que existe un riesgo de fuga debido a que al momento de su detención portaba una identificación con su fotografía, pero con el nombre de otra persona, un hombre llamado Jonathan Solís. No dudo que por ahí aparezca Jonathan Solís y él sí puede decir yo no fui. Lozoya duerme en la prisión provincial de Málaga, es una cárcel para presos comunes. El gobierno mexicano ahora cuenta con 45 días para solicitar su extradición. Hoy el presidente dijo algo que uno esperaba que dijera, pero lo dijo y fue bueno que lo dijera. Es una investigación que está en curso, es una acusación con pruebas, por eso esta detención en España y ya los pormenores se conocen, los delitos por los que se le acusa, lo que tiene que ver con el caso de Odebrecht y también lo de la compra de unas plantas de fertilizantes. Bueno, sobre este caso, hacia la tarde surgió una información.
tarde de México, noche de España. El diario El País señala que Emilio Lozoya pudo haber blanqueado dinero de alguna organización de la mafia rusa. ¿Y a qué se debe esto? Fuentes de este diario, del diario español, detallan que cuando el exdirector de Pemex fue detenido por la Policía Nacional de España, lo acompañaba un grupo de seguridad ruso. El periódico también afirmó que en su audiencia de hoy, Lozoya dijo que solo tenía 2 días en España cuando fue detenido. Sin embargo, la policía lo habría ubicado desde principios de enero en la Costa del Sol, allá en Málaga. Es una situación que, como usted y yo sabemos, entra en un terreno de dimes, diretes. Habrá que ver si se da el proceso de extradición, en qué términos se da el proceso de extradición, pero sí le digo que esta es una historia que va a ser larga, no es una historia que se resuelve en una semana, porque además ya dijo el propio Emilio Lozoya que él se atiene al juicio de extradición y no opta por decidir venir a México para que sea enjuiciado. Bueno, vámonos con otros asuntos muy importantes de hoy. Colectivos feministas están convocando a marchas para exigir justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla y por otros casos impunes. Se habla de movilizaciones en al menos 12 estados. En la Ciudad de México va a iniciar a las 6 de la mañana con una manifestación frente a Palacio Nacional para que los vea ya sabes quién, y afuera de medios que difundieron las imágenes del crimen. Como usted lo sabe, este fue un asunto que se ha debatido y que es un asunto profundamente serio, la difusión de estas imágenes de las cuales ayer hablábamos y que no le vamos a presentar. Bueno, además este día hay convocatorias para partir de la Torre del Caballito y del Palacio de Bellas Artes a las 4 de la tarde. Otra caravana saldrá del Monumento a la Raza a las 5 de la tarde. Va a ser un día que junto con estas manifestaciones y algunos de los tweets que está viendo de mucha gente que le manda solidaridad a la familia de Ingrid, le puedo decir que mañana va a ser un día complicadísimo entre una festividad bastante inventada, como es el Día del Amor y la Amistad, y por otra parte, lo que realmente se va a discutir y a debatir y se va a hacer solidario con Ingrid Escamilla. Bueno, le cuento que en tanto, la Secretaría de Gobernación ha informado que va a investigar y sancionar la difusión y publicación de imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla. Al respecto hubo un movimiento que se hizo viral en redes sociales. Es muy interesante porque pasó esto a lo largo del día. Yo creo que pasó esto desde ayer en la tarde, pero hoy sí tuvo realmente un momento muy alto en cuanto a visitas. Las redes sociales rindieron un homenaje a Ingrid Escamilla a través de los hashtags Ingrid Escamilla Fotos e Ingrid Escamilla Challenge. Usuarios compartieron mensajes, imágenes y videos de temas como paisajes, flores o animales a manera de protesta y para que ya no aparezcan las brutales fotos de su feminicidio cuando se escriba su nombre. Una de las promotoras de la iniciativa fue la activista y artista Sofía Weidner, quien incluso convocó a publicar ilustraciones alusivas a Ingrid Escamilla. La familia de Ingrid agradeció la iniciativa afirmando que estaba dando resultados. El movimiento en redes sociales fue trending topic en Twitter, con casi 8,000 mensajes compartidos. Heraldo Media Group. Bueno, en estas paradojas que tenemos en el país, uno de los estados más inseguros en este momento es Guanajuato y uno de los estados con el mayor Producto Interno Bruto es Guanajuato. Mire lo que pasó, sé que más o menos he estado al tanto. En Celaya, la violencia ha venido creciendo, al grado de afectar comercios, negocios y la economía del municipio, a tal grado, le voy a decir, que hasta las tortillerías cierran debido a esta ola de violencia y esta exigencia de derecho de piso. Vea usted lo que anda pasando ahora con otro sector, el de restaurantes. En Celaya, de agosto del 2019 a febrero del 2020 han cerrado por lo menos 20 negocios, de restaurantes, bares, agencias automotrices y tortillerías, a causa de la delincuencia organizada y las extorsiones. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, entre el 15 y el 20% de sus afiliados se vieron obligados a cerrar durante 2019, por situaciones como robos, llamadas de extorsión o ataques como el de enero del 2019 en el bar La Chula, donde murieron 2 personas y 8 resultaron heridas.
A esto hay que sumar lo sucedido en agosto del 2019, cuando 3 empleadas de una tortillería fueron asesinadas, tras participar en manifestaciones frente al Palacio Municipal en rechazo a las extorsiones. Celaya no es el único municipio que enfrenta el problema de inseguridad. También León, Irapuato, Salamanca y Silao tienen alto nivel de violencia y homicidios. Así lo ha reconocido el mismo presidente López Obrador. Guanajuato sí, se nos está saliendo de lo normal, ¿sí? De lo que se venía presentando, se elevó mucho la incidencia delictiva, homicidios, y son bandas que se están ahí confrontando. Heraldo Media Group. Mire, hay un asunto que está ahorita en curso, que nos parece importante hacer un alto antes de ir a nuestra mesa el día de hoy, que es sobre la cartilla moral, no se lo pierda, todo basado en este extraordinario documento de Alfonso Reyes. Le diría que está ahorita en curso algo. Desde la semana pasada y esta misma semana, vecinos han cerrado circuito interior. La razón se debe a que no hay agua. Dicen que sí hay, pero Pensador Mexicano, Peñón de los Baños, no hay agua, entre otras zonas. Pero ahora resulta que se cerró ni más ni menos que el viaducto. Gerardo Galicia se encuentra ahí. Vea usted lo que ha pasado y lo que ha provocado en una vía verdaderamente de tránsito y de comunicación para la ciudad a lo largo del día. Ahí está Gerardo Galicia. Adelante, te saludo, Gerardo, buenas noches. Así es, Javier, excelente noche, bien lo mencionas, ahora no hay agua en la colonia Buenos Aires y es por este motivo que cerca de 20, 30 jóvenes decidieron cerrar los carriles centrales de esta importante arteria, el viaducto Miguel Alemán. Cierran los carriles centrales, los laterales y miles de personas, cientos de automovilistas están completamente atrapados en el viaducto, así que de preferencia hay que evitarlo en estos momentos. Tenemos ya la presencia de elementos policíacos y algunos representantes del gobierno capitalino. Sin embargo, les han comentado a los vecinos, y esto fue lo que les molestó, que ellos únicamente podían trabajar hasta las 8 de la noche y que el día de mañana les estarían dando respuesta por la falta de agua desde hace ya varios días. Así que esto los molestó muchísimo. Ya llegó únicamente una pipa de agua potable hasta este punto y por ese motivo han decidido cerrar la circulación del viaducto con rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los automovilistas ya están completamente desesperados, tratan de salir, tratan de llegar a la Avenida Obrero Mundial, tratan de llegar al Eje 4 Sur, pero por lo pronto es prácticamente imposible, así que habrá que tomarlo en cuenta para nuestros amigos que en próximos minutos van a salir de sus oficinas o van a salir de sus domicilios. Hay que evitar a toda costa el viaducto. Sigue completamente cerrado por vecinos de la colonia Buenos Aires que están a la espera de agua potable, al menos que les lleguen más pipas para poder llenar sus tinacos y sus cisternas. Por lo pronto es el reporte. El sentido opuesto del viaducto está completamente abierto, ya lo liberaron, y donde tenemos otro cierre a la circulación es en Doctor Vertis en ambos sentidos. Por lo pronto es el reporte, vamos a seguir muy pendientes. Gracias, Gerardo Galicia, gracias al equipo de Heraldo Televisión, gracias. Bueno, fíjese nada más, en esto siempre hay dos asuntos, ¿no? Uno, pues el problema que están ocasionando de tránsito. Dos, ¿usted cree que mandándoles una pipa se va a resolver el problema? ¿Se va a resolver qué? Una semana, si bien va, ¿eh? ¿Qué? 3 días. En 3 días ahí los veremos otra vez. Varias zonas de la ciudad no tienen agua, algo pasa. Bueno, díganos qué pasa, porque ya son varias las denuncias y las denuncias son muy concretas. Por ejemplo, en Peñón de los Baños, en Pensador Mexicano, a veces ya llevan, parece que desde diciembre del año pasado. Así que no basta con las pipas resuelven algo momentáneamente, pero ahí van en una semana otra vez. Bueno, vamos a otras cosas. Cumplieron su amenaza. Los diputados se volvieron a enfrentar por el salario de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Además, aprobaron llevar el tema, ¿a dónde cree? A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la última puerta. Con 322 votos a favor y 26 en contra, la Cámara de Diputados aprobó iniciar una controversia constitucional relativa al Manual de Remuneraciones del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2020, en el que establecen un salario superior al del presidente de la República. El punto es lo que ellos decidieron ganar. 150 del presidente, pues es el dato. Pero ellos se pusieron un sueldo que no es el que les autorizamos. Y quien autoriza, quien fija esos sueldos, somos los diputados y las diputadas federales de este país.
Para los grupos de oposición, el debate no era si los consejeros ganan más o no que el presidente de la República. El debate fue en el sentido que la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto del 2020, cometió errores en el procedimiento legislativo y no desarrollaron bases y parámetros para fijar la remuneración de los funcionarios. Omisiones que son responsabilidad del Congreso y que señalamos oportunamente cuando advertimos las muchas deficiencias del dictamen de Ley Federal de Remuneraciones y en la discusión del presupuesto. Incluso recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió controversias sobre la misma, ordenando a la Cámara Baja resolver el problema. Y lo que parecía la decisión definitiva con la intervención de la Suprema Corte, que resolvió. Séptimo, se condena al Congreso de la Unión a que en el siguiente periodo ordinario de sesiones legislativas, es decir, el periodo que pasó, legisle respecto de los vicios advertidos en este fallo. Don Pablo, diputados de Morena, su compromiso fue incumplido. Terminó el periodo de sesiones y seguimos en incumplimiento a la Corte. Bueno, hasta la mesa directiva le tuvo que pedir una prórroga vergonzosamente a la Suprema Corte de Justicia porque no cumplieron el compromiso que ustedes mismos se fijaron. No nos venga con cuentos. Defienda, como es su obligación, la Constitución que prometió hacer cumplir. Hágala cumplir. Hágala cumplir. La materia de esta controversia no es el sueldo del ciudadano presidente, sino el sueldo de los ciudadanos consejeros, excepto 3, que ganan menos de lo que les ordena su propia Junta General. Parece que ni los gritos del diputado Gómez, ni la necedad que tiene en sus ideas le han permitido escuchar que estamos de acuerdo, que vamos a ir a favor de la controversia constitucional. Y de ahí arrancamos. Ahora el tema está nuevamente en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amado Azueta, Heraldo Media Group. Bueno. Los diputados también aprobaron la convocatoria para elegir a los nuevos consejeros del INE. Es muy interesante. ¿Cuáles son cuáles son las características, lo que debe de tener esta convocatoria? ¿Qué debe de ser? ¿Qué debe de estudiar? ¿En qué debe de estar? Todo eso, aquí está. En la Cámara de Diputados se dejó de lado por unos minutos el conflicto y enfrentamiento para lanzar la convocatoria y elegir a los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral. Con 443 votos aprobaron esta convocatoria. Hoy nos toca reconocer que el acuerdo que hoy votamos contiene propuestas realizadas por todas las fuerzas políticas, pero sobre todo por la sociedad civil y la academia, quienes nos hicieron llegar un decálogo de buenas prácticas para asegurar un proceso de designación transparente y equitativo en torno a los consejeros y consejeras que se elegirá para estar en el Instituto Nacional Electoral. Fue en la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja donde se trabajó esta convocatoria. No fue fácil porque cada grupo parlamentario quería imponer su punto de vista. Finalmente alcanzaron un acuerdo para definir las características profesionales de los 4 nuevos consejeros electorales. Entre ellas destaca que acrediten experiencias en procesos electorales, fiscalización, leyes en radio y televisión, conocimiento en reglamentos, criterios jurisdiccionales electorales y deberán tener una visión prospectiva del Estado. Para contratar por 9 años a los nuevos consejeros y consejeras del INE, es necesario crear un comité técnico de evaluación integrado por 7 personas y para ellos también se requirieron ciertas características estrictas. No estar vinculados a cargos de elecciones popular o dirigencias partidistas en los últimos 4 años para los evaluadores atiende a un reclamo generalizado de velar por la autonomía y el carácter ciudadano que distingue al Instituto Nacional Electoral. Evaluar, examinar, entrevistar
públicamente a los aspirantes será primordial en la elección de quienes sean integrantes. Una vez que el comité técnico sea definido por la Cámara de Diputados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, institutos que han estado en medio de polémicas sobre la elección de sus integrantes, elegirán a 7 personas que realizarán exámenes a los candidatos a consejeros y consejeras. Es falso que Morena busque controlar al Instituto Nacional Electoral. Lo que buscamos es quitar el control tradicional que los partidos ejercían sobre la institución, que propiciaron fraudes electorales a lo largo de la historia. Al final, los legisladores recordaron que confían en este proceso de elección porque está de por medio la palabra del presidente de la República. Hoy, hace una semana, tuvimos una reunión con el presidente de la República y nos dijo que iba a respetar la Cámara de Diputados para que esta soberanía resolviera lo necesario. Confiamos en su palabra. Hace 2 días, la secretaria de Gobernación nos dijo en esencia lo mismo. Ahora viene entonces nuestra tarea. A más tardar el 30 de marzo de 2020, la Junta de Coordinación Política notificará a la mesa directiva de la Cámara de Diputados su acuerdo para la designación de 4 consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Amado Azueta, Heraldo Media Group. Bueno, mire, de estas propuestas que ha hecho el presidente en su campaña y que además ha habido un seguimiento sobre ellas, una de ellas fue la creación de una constitución moral, un documento que fungiría como una guía de conceptos importantes como la ética y la moral. Eso fue lo que se planteó. Ahora viene la otra parte. ¿En qué se puede basar esta cartilla? Entonces el presidente dijo, en la cartilla moral de Alfonso Reyes. Para ello se creó un comité integrado por Verónica Velasco, Enrique Galván Ochoa, Jesús Ramírez Cuevas y José Agustín Ortiz Pinchetti. Bueno, eso fue lo que pasó, eso fue lo que se hizo. Hace poco, incluso hace como 1 semana o 2 semanas, hubo una reunión de nuevo. Bueno, le quiero contar que para hablar del tema hoy hay muchas cosas interesantes. Hemos invitado a 3 personajes particularmente que conocen bien de este asunto. Uno de ellos es, yo le decía hace rato, tú eres como Alfonso Reyesista. Pero bueno, no lo digo en un sentido por ningún motivo peyorativo. Bueno, hoy con nosotros está Javier García Diego, director de la Capilla Alfonsina. Javier, es un gusto, como siempre. El gusto es mío. Por ustedes y por ti, Javier. Gracias. Bernardo Barranco, sociólogo experto en religión, que ha hecho un trabajo formidable y que acaba de sacar un libro. Recuérdame nada más el título. AMLO y la religión, el Estado laico bajo amenaza. Claro, tiene una introducción padrísima de Roberto Blancarte y Bernardo y luego cada uno desarrolla su trabajo respecto al tema. Gracias, Bernardo. Bueno, y también alguien que ha trabajado mucho tiempo en estos temas, denunciando entre otras cosas también, Helio Masferrer, doctor en antropología e investigador emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bueno, a ver, gracias, Helio, es un gusto. Tocayo, Javier, a ver, empecemos con algo que sería... que lo platicábamos hace algún tiempo, es decir, a ver, esta cartilla moral de Alfonso Reyes nos sirve para crear una constitución moral o alguna cosa así, porque sé que te preguntan en cada esquina y tu libro, por cierto, cada vez más difundido con la introducción que pusiste sobre la cartilla moral. A ver, ¿qué piensas de esto, Javier? Bueno, yo lo primero que diría es ¿qué es la cartilla moral? Sí. Es un libro, ni siquiera corrijo, no es ni un libro ni un artículo, son unas páginas que le pidió Jaime Torres Bodet a Alfonso Reyes en 1944 para acompañar las cartillas alfabetizadoras. Entonces Reyes le pareció muy sencillo ponerle cartilla moral, porque en la petición de Torres Bodet decía, necesito un texto que acompañe estas cartillas alfabetizadoras para mejorar la moral de las clases bajas, como si los delitos se concentraran por sectores sociales. Una frase que hoy en día yo creo que nadie estaría dispuesto a aceptar. Sí. El texto, aunque se lo pidió Torres Bodet, no se publicó. No quiero hacer una historia larga de las vicisitudes
de este libro, antes repudiado y hoy tal vez el texto más famoso de Alfonso Reyes. Lo rechazó o se silenció Torres Bodet al respecto. En 52 Alfonso Reyes hizo un pequeñísimo tiraje de 200 ejemplares para amigos en una colección que él llamaba Archivo, su regalo navideño. Algo muy bonito, en 59 se acercaron a la Capilla Alfonsina dos jóvenes, Gastón García Cantú, que era el director de publicaciones del Indigenista, acompañado de una muchachita, Rosario Castellanos. Mira nomás. Sí, y le pidieron autorización para que ese texto se publicara no como cartilla, pero sí como un texto castellanizador y alfabetizador para las comunidades, para los, digamos, instructores de las comunidades indígenas. Y Alfonso Reyes dice una cosa que hoy en día tampoco aceptaríamos. Anotó en su diario: ¡ay, qué chistoso! Me pidieron mi texto para inditos. Lo dice con mucho cariño, pero bueno, tiene una carga... No, dilo, en 2020 tocayo para que exactamente. Pero eran 2 ediciones que no estaban dirigidas a los lectores comunes. Por eso el texto pasó desapercibido, nadie lo conocía. En 1979, por primera vez, se publican las obras completas de Alfonso Reyes en el tomo 20. Entonces solamente lo leyeron los expertos, los profesionales del alfonsismo. Pero allí comenzó una carrera, ya lo empezaron a notar algunos. Se publicó en una antología del PRI cuando se cumplieron los 100 años de Alfonso Reyes, y luego vino la eclosión. En 1992, el secretario de Educación, Ernesto Zedillo, quiere hacer un tiraje para obsequiarlo a los profesores de 700,000 ejemplares, los imprime, y la maestra, no tengo que decir nombre y apellido, la maestra... Que se pasó en la cárcel y ya salió de ella. Sí, la maestra veta la distribución de ese texto entre los profesores. Y dice más o menos que por anacrónico, porque atentaba contra el Estado laico, lo que fuera. El caso es que lo que le hizo a la cartilla moral la maestra al vetar esa distribución fue el mismo síndrome del padre Amaro. Se hizo famoso el libro y empezó a reproducirse como loco, claro, en muchísimas antologías, ediciones individuales, hasta que Andrés Manuel López Obrador, aparentemente, el registro que tengo yo es que en la campaña de 2006, después de una gira por el norte, lo empieza a mencionar. Luego, para la campaña del 2012, en finales de 11, Carmen Aristegui en una entrevista le pregunta que por qué le gusta tanto la cartilla moral. Como no fue presidente, ahí murió el tema. Pero en el 18, cuando sí gana la presidencia, o cuando se le reconoce, como lo quieran decir, entonces de candidato, de presidente electo y de presidente constitucional, ha impulsado, para mí lo que me importa es la cartilla moral. Ahora, que de ese texto se obtenga, se extraiga una constitución moral, es un tema que en este momento me rebasa. Yo lo que tengo que decir es qué tipo de texto es la cartilla moral. De entrada digo, todo lo que se lea de Alfonso Reyes es benéfico. Sí. No es un texto literario, o sea, no encontraremos ahí poesía o ensayo de Alfonso Reyes. Es un texto, como se les llamaba antes, un texto sapiencial de consejos, espléndidamente escrito, ¿sí?, con cuestionamientos. Hoy se le pueden cuestionar muchas cosas. Está escrito en masculino. A mí dar consejos morales no me resulta del todo aceptable ni grato, pero en fin, siempre la lectura de Alfonso Reyes para mí es grata y aleccionadora. ¿Lo ves? A ver, una muy breve así de toma y daca, si se puede, Javier. ¿Lo ves actual? A ver, todos los textos pueden hacerse obsoletos salvo los clásicos. Sí, claro. Y no es precisamente uno de los textos clásicos de Alfonso Reyes. No hace referencias a problemas contemporáneos, por ejemplo, consumo de drogas, por ejemplo, esta violencia delincuencial que nos avasalla. En eso sería un texto anacrónico. Pero por otro lado recomienda, está dividido en 12 pequeños capítulos, en 12 pequeñas lecciones, y dice, respétate a ti mismo, respeta a los demás, respeta la naturaleza, respeta los objetos, no destruyas cosas. Y yo creo que esos principios no solamente son actuales, son universales, son atemporales. Respetarse a sí mismo, respetar a los otros,
me parece que no nos hace daño. Claro. Bueno, vamos a nuestra única pausa y lo mismo les planteo, ¿no? Elio, Bernardo, sobre lo mismo, sé que conocen la cartilla, pero sobre todo vista desde de un especialista en Alfonso Reyes, creo que no lo digo con precisión. ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, vamos a la pausa. Bueno, hoy en nuestra mesa, junto con la información que le presentamos cotidianamente, pues la hemos titulado La moral y el Estado, que tiene que ver a partir de la cartilla moral que se le llamó de Alfonso Reyes, y ya platicó con nosotros Javier García Diego. A ver, Bernardo, ¿tú qué piensas de esto junto con lo que ha dicho y ha mencionado Javier? Bueno, el tema de la constitución moral es una promesa que hizo en campaña Andrés Manuel López Obrador justo cuando estaba ante la alianza que estableció con el Partido Encuentro Social, un partido, digamos, muy vinculado a los evangélicos. Y habló que iba a hacer una convocatoria amplia, creyentes, no creyentes, diferentes, etc. Y después, ya siendo presidente, él recomienda la lectura de esta cartilla de Alfonso Reyes, que ha tenido mucha polémica, ¿no? Ha tenido muchas polémicas, incluso al interior misma de la Iglesia Católica, no por el contenido mismo, sino por la forma en que, sobre todo, distribuye a través de grupos evangélicos. Pero las críticas a la cartilla son básicamente que es un texto escrito en los años 40, en un México que ya no existe, en un México predominantemente rural, de tránsito del campo a la ciudad, donde estaba prevaleciendo una cultura urbana, cosmopolita, que se sentía dueña, digamos, de ciertas verdades frente al conjunto de la sociedad. Es un texto que está escrito antes de la promulgación de los derechos humanos, ¿no? Que, digamos, revoluciona el sentido de lo que significan los derechos y la ciudadanía. Y es un texto que no está, digamos, actual en temas, sobre todo, de libertades, como el de las mujeres, por ejemplo. Entonces, sí, algunos han sido muy severamente críticos con el texto, ¿no? Ahora, no está mal, o sea, es un texto que tiene como concepciones universales, que trasciende, digamos, el tiempo. El problema es el uso político que se le dio a ese texto. En junio del 2019, el presidente anuncia que se va a distribuir y hay una red de organizaciones, Confraternice, con Arturo Farela, una red de iglesias, sobre todo de carácter pentecostal, que se apunta y dice, yo quiero 10,000 y la voy a distribuir entre los templos. Esto generó muchas controversias al interior, no solamente de una opinión pública secular, sino al interior mismo de las propias iglesias. Por ejemplo, la Iglesia Católica, yo nunca habría imaginado que dice, estamos violando el Estado laico, ¿no? Y le piden a López Obrador que ejecute la laicidad del Estado, ¿no? Otras iglesias cuestionan digamos, el protagonismo de Arturo Farela y se demarcan y dicen, a nosotros lo único que distribuimos es la palabra de Dios y es la Biblia. Esto no nos corresponde a nosotros. Entonces, las controversias fueron fuertes en torno, dentro y fuera del espacio eclesiástico. El tema creo que se ha dado más vía a los maestros, que ha tenido otras vías de comunicación, pero te puedo decir que las iglesias, a excepción de esta pequeña red de Confraternice, las iglesias no entraron. No entraron aun cuando a pesar uno supondría que sí iban a entrar en colaborar con el presidente. ¿Qué presumes que pueda pasar entre los maestros al momento en que esto ya se oficialice y que se eche a andar algo? Y hablo CENTE y la CENTE. Bueno, para empezar, digamos, se politizó ya el tema, ¿no? Y entonces hay que recordar que son sindicatos muy seculares, digamos, de una tradición laica muy fuerte y que probablemente haya cierta, yo no diría tanto el debate en torno a la cartilla, que ya está distribuido. Sí, está yo creo que el debate más es en torno a esta pretensión, que yo no sé si se va a hacer o cuál es el estatus, de hacer una constitución moral, que esta sea la base de una constitución moral. ¿Cómo ves las cosas, Elio? Yo tengo un enfoque distinto. A ver. La verdad es que, digamos,
Una cosa es la discusión en las élites y en los grupos de poder y todo eso que lo han descrito muy bien Bernardo, que cita la Iglesia y esto. La población está muy preocupada, la sociedad mexicana está muy preocupada por la crisis en los sistemas de valores del Estado y de la sociedad. O sea, hay una crisis, el que no tranza no avanza, bueno, lo de Lozoya, todos los otros dicen no fui, no sabía, no me había dado cuenta, etc. Entonces la gente quiere un conjunto de reglas claras y transparentes para la sociedad. O sea, en este momento, bueno, hace unos días le hacen un juicio político a Donald Trump, ¿no? Un impeachment, señalando que rompió las reglas de juego del sistema político de los Estados Unidos. Y hay otros países, podemos estar o no de acuerdo, tienen reglas de juego claras. Y si alguien viola las reglas, se le señala. Entonces la sociedad mexicana siente que quizá haya habido reglas en algún momento, pero que ahora no hay reglas y que tiene que haber ciertas reglas compartidas por los miembros de una sociedad. Eso es lo que Durkheim hace más de 100 años, cuando escribió Las formas elementales de la vida religiosa, llamaba una religión cívica, no religión civil, que es otra cosa, una religión cívica, o sea, un conjunto de valores compartidos por los miembros de una sociedad, referidos a un conjunto de símbolos nacionales, la bandera, el escudo, el himno, etcétera, una sociedad políticamente organizada con reglas claras. Entonces, la verdad es que creo que la polémica se fue por las ramas, que si Varela andaba distribuyendo 10.000 ejemplares cuando editaron 15 millones, ¿no? O sea, cosas así. Pero la gente está muy molesta porque el sistema educativo, por ejemplo, no da historia, etcétera. Esta discusión sobre los puentes, ¿no? Sobre los San Lunes, hay un trabajo muy interesante de Gina Zabludowski, una socióloga, que cuando el bicentenario de la independencia hizo una investigación interesantísima y mostró que la inmensa mayoría de los jóvenes, de los estudiantes, etcétera, no tenían pálida idea de que era el 5 de febrero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el problema va por ese lado. ¿En qué medida la sociedad, como pueblo de México, se define en un conjunto de reglas muy claras, reglas de juego, para entonces poder reclamarle? Porque si no es, bueno, si todos roban, ¿yo por qué no voy a robar? Y cosas de este tipo que están muy difundidos. O sea, los policías, ¿no? O sea, nosotros tenemos colegas que están estudiando la policía y entonces tienen toda una terminología para la tranza. O sea, pero ellos están recibiendo un uniforme, una charola y una pistola pagada con nuestros impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que el problema de los medicamentos en gran parte es que el propio personal o un sector del personal roba los medicamentos, le dice a la familia del enfermo que no lo abastecieron y le vende el medicamento que ellos escondieron o cosas peores. Entonces esto, o sea, es un problema que la sociedad percibe como algo muy complejo. No sé, esa es mi opinión. A ver, ¿cómo la ven? A ver si, Bernardo. No, esto que plantea Elio es un diagnóstico que hace el mismo Andrés Manuel López Obrador. Y también es un diagnóstico, un planteamiento de muchas iglesias evangélicas en América Latina. Concretamente, Andrés Manuel, desde la campaña, habla de la crisis del tejido social. Sí. Hay una crisis moral del tejido social y por lo tanto él, digamos, emerge como un presidente que no solamente va a hacer cambios en las estructuras económicas, políticas, etcétera, sino también se ha lanzado la tarea de hacer cambios en el área del alma, ¿no? El beneficio del alma, ¿no?
Entonces, que no hay ninguna regla constitucional que te diga eso, ni mucho menos que se meta en cuestiones espirituales. Uno podría decir, bueno, podemos conceder que él abra el espacio a las iglesias para que las iglesias puedan contribuir a esa crisis del tejido moral. El problema es que tiene sus riesgos muy graves. Claro. ¿no? Hablando de Varela, que hizo mención Helio, pues Varela planteó que estaba muy contento por el programa maravilloso de los jóvenes, porque pues, les da 1 hora a los jóvenes de enseñanza de la Biblia. Es decir, está haciendo proselitismo a más de 7,000 jóvenes con programas sociales, ¿no? Y uno diría, bueno, pues no está mal que lea la Biblia, etcétera. El problema es que es una lectura de una de las iglesias, ¿no? Generalmente son iglesias muy conservadoras estas, con tus recursos, con los míos, con los recursos del Estado. Es decir, hay transgresiones. Igual, él se ha dicho, yo tengo cerca de 50,000 templos, o no sé cuántos ha dicho, 10,000, y se podrían convertir en cajas para que ahí se puedan distribuir los recursos, ¿no? Entonces, el tema es cuál le ponen los límites y si efectivamente las iglesias van a contribuir a esta herida social. En Brasil no lo han hecho. En Brasil estas iglesias tienen más de 20 años con canales de televisión, con gran fuerza y los niveles de delincuencia, de corrupción, etc. Otro aspecto importante, las iglesias son también expresión de la crisis moral que vive la sociedad. Y si no, veamos los periódicos, problemas de dinero, de abuso sexual, de abuso sexual, y no solamente la católica, son otras iglesias que están. Entonces, Bernardo, que no me hagas que diga, o sea, yo dije una serie de cosas y tú dices que yo dije otro. O sea, ¿Cómo cuál? No, pero por favor. A ver, ¿cómo cuál? Es muy sencillo. Yo lo que dije es que la sociedad tiene problemas. El concepto de tejido social no lo inventa Andrés Manuel López Obrador. Es algo que se viene trabajando en América Latina desde hace mucho tiempo y está referido a procesos, a conflictos como la guerra contra Sendero Luminoso, mismo en Colombia, toda la crisis que tiene la sociedad colombiana de los falsos positivos, etc. Entonces, el concepto de tejido social, tú eres sociólogo, no es un concepto exclusivo de Andrés Manuel, no lo inventó Andrés Manuel. Entonces, primero. Segundo, yo no he dicho que comparto lo que dice Varela. Yo lo que digo es que la sociedad reclama que los funcionarios, que los miembros de la sociedad cumplan con un conjunto de requisitos elementales. No es cambiarle el alma, sino es que no sean rateros. No, pero yo quisiera volver, por favor, a la cartilla moral y a la Constitución moral. Fíjate, porque hasta la pregunta sería, ahora sí que, esta idea de la Constitución moral, ¿podría existir sin la cartilla moral? A ver, yo diría esto. La cartilla moral de Alfonso Reyes es un libro sapiencial que da consejos. Las constituciones no dan consejos. Claro. Las constituciones estipulan obligaciones y derechos. Sancionan a quien no cumpla ciertas cosas y eso está totalmente alejado del espíritu del texto de Reyes. Ahora, vamos a dejar aquí a Alfonso Reyes y vamos a hacernos, para mí, la gran pregunta. ¿Es conveniente que este país tenga 2 constituciones, aunque una no tenga como objetivo sancionar? A mí me parece que no. A mí me parece que lo que debemos buscar es tener nuestra constitución y cumplirla, en lugar de crear una constitución paralela, porque el siguiente paso va a ser crear una tercera y una cuarta. ¿Y párale cuándo? Exactamente. Entonces, quedémonos con nuestra constitución y a este texto de Alfonso Reyes, difundan el texto de Alfonso Reyes, que se lea, pero que se lea como el texto de Alfonso Reyes, con tal título, escrito efectivamente en 44, con todas las limitaciones y las potencialidades que tuvo en su momento. Puede hacérsele un prólogo para ubicarlo, pero nada más que eso. Es un texto, como todos los textos sapienciales, ninguno de ellos, si nos vamos a Aristóteles, Epicteto, ya ninguno se sostiene.
pero todos son hermosos y aleccionadores. Sí, bueno, además, le debo decir que el texto introductorio, Javier, no porque estés aquí, que hace Javier de la cartilla moral de Alfonso Reyes es muy interesante porque es una especie de que te permite como saber de dónde viene lo que nos decía San Luis. Perdón, y llegar a nuestros días. Y llegar a nuestros días, me parece eso muy importante. Yo lo que creo es, una constitución es un pacto social. Sí. Y tiene un carácter obligatorio, fundamentalmente son reglas jurídicas. Sí. Es una carta política que marca. Ahora, ninguna constitución política está alejado de los valores morales. Todas. No matarás. Y hay una causal, no robarás, que vienen incluso pero como delito. Exactamente. Pero hay detrás hay un componente, ninguna constitución está aislado de la parte de la moralidad. Yo creo que la expresión constitución moral no es muy, digamos, agraciada, no es muy feliz. Podría llamarse de otra manera, podría llamarse un código, recomendaciones. Ahora, aquí lo importante, lo más importante es, el Estado no está para sumar o afiliarse o decir qué moral debe tener la sociedad. Esto, digamos, rompe con toda concepción básica de la laicidad del Estado. ¿Por qué? Porque la obligación del Estado es crear las condiciones para que las diferentes sensibilidades de valores, de principios, convivan, dialoguen, interactúen. Pero el Estado no tiene por qué decir esta es la buena y las otras son las malas. Esto es lo prohibido y esto es lo válido. Son los líderes religiosos. O que cada iglesia Pero también puede haber gente que no es creyente y que va a tener también sus valores, etcétera, no solo las iglesias. Pero eso, a ver, nomás pregunto, Bernardo, para que entremos también, Helio, si te parece, Javier. Eso que tiene que ver con lo que decía Helio hace rato, ¿no? Reglas o circunstancias rotas, ¿no? Entiendo, lo del tejido social lo entiendo como un concepto que no es privativo de alguien que alguien lo haya creado. Pero lo que sí te pregunto es, ¿eso quién lo tiene que hacer? ¿La educación de un país, las familias? Porque lo que al final hay es que la gente, volvamos al ejemplo del impeachment, del juicio político, lo que ahí se pasó es que, por más que el resultado haya sido el que fuera, se rompió ahí. ¿Sí? Un conjunto de reglas que tienen que ver con lo constitucional y tienen que ver también con la formación de una sociedad, ¿no? Sí. Entiendo que el asunto es hasta medio filosófico, pero a ver. No, es profundamente... Como el caso de Nixon, que lo obligan a renunciar. Sí. Es profundamente filosófico, y ahí en el terreno de la filosofía política, la moral, la moral son aquellos valores que se han hecho hábito en la sociedad, que forman parte de esta cultura tradicional de una sociedad, lo que podríamos llamar una sociología de las costumbres. Y hay diferencias con la ética puede ser más prospectiva, ¿no? En ese sentido, el tema de que el Estado pueda tener una moral, a mí me parece riesgoso. El Estado no debe tener una moral. Lo que debe tener es crear las condiciones para que de manera pacífica las diferentes percepciones dialoguen, discutan, crean síntesis desde los sectores más conservadores hasta los más seculares, los creyentes con los no creyentes y las diferentes religiones. Es que no es un problema religioso. Tú lo pones como un problema religioso, es un problema político y social, de cómo los distintos actores sociopolíticos ese problema lo puso Andrés Manuel López Obrador, ha puesto la cartilla moral como un tema religioso. Bueno, no soy yo. No me hagas decir cosas que no he dicho. Tampoco yo digo, pero yo no estoy defendiendo absolutamente a nadie. Lo que yo creo, mi trabajo como antropólogo, es que uno tiene ubicado que la gente está indignada con los políticos porque considera que son todas unas ratas y quiere que haya decencia en la sociedad. Si eso, llámale como quiera, pero quiere gente decente. Este es el problema. Esta constitución moral podría hacernos decentes, por decirlo de una manera, podría parecer eso, que es una... Creo que es un instrumento interesante para abrir la discusión. Para abrir la discusión. Para abrir la discusión. Y ver qué se hace. Si es creo que ese término constitución moral no es útil y genera complicaciones. Pero sí la gente quiere transparencia, quiere reglas claras y que los políticos, los funcionarios sean gente decente, que no robe,
que el policía, uno puede ir a un policía y no que te digan nunca entre de noche a una delegación porque te puede... O sea, y la gente quiere eso. Bueno, ese es uno de los faltantes de la cartilla moral. Sí. Si uno ve las lecciones, no aparece ese tema, porque Alfonso Reyes se lo pidió el secretario de Educación. Exactamente. Y en una de las políticas más importantes de Ávila Camacho. Entonces se dirige a eso que llamamos la sociedad civil, ¿no? Respeta a los otros, respétate a ti mismo, respeta la naturaleza, pero el concepto corrupción no aparece. Sí. Alfonso Reyes fue muy cuidadoso porque se lo había solicitado el secretario de Educación. Y yo creo que hoy en día y a Manuel Gando otra vez lo hace anacrónico en ese sentido. Claro. ¿no? Si lo hace fuera de lugar, lo hace sí. A ver, falta ese capítulo, ¿no? A ver, pregunto, Javier, esas clases de civismo que recibíamos en la primaria y en la secundaria, ¿tenían algo de, además del conocimiento, de la forma en que se organizaba la sociedad, algo de esto o no? Bueno, yo creo que algunos colegas han dicho que la cartilla moral realmente es una cartilla cívica, un catecismo cívico. Catecismo cívico. Han sostenido. A mí no me gusta la palabra catecismo porque no está escrito como catecismo. ¿Sí? No tiene el formato de catecismo. Además, la palabra catecismo indebidamente, pero tiene una connotación religiosa católica. Lo identificamos con, aunque no necesariamente, hay catecismos de historia. Todo lo que sea pregunta y respuesta es un catecismo. Yo creo que Alfonso Reyes se equivocó poniéndole cartilla. Hay quien sostiene que eso incluso fue por herencia militar de su padre. No, es porque era acompañante de la cartilla alfabetizadora. Y la palabra moral, yo creo que es una palabra muy, muy desafortunada, porque la moral es una cosa individual. Y yo creo que el Estado no le compete. Le compete cuidar que se cometan delitos, pero no meterse en la moral de los individuos. Un minutito. No, yo coincido totalmente. Yo creo que lo que tenemos enfrente de nosotros es que el Estado tiene que responsabilizarse de crear las condiciones de un buen debate en torno a principios morales, principios religiosos, principios éticos entre religiosos y no religiosos. Y no asumirse como, digamos, portador de lo que es bueno y que es malo en la sociedad. Yo creo que sería hasta muy peligroso. Y por otra parte, creo que las iglesias también deben tener cuidado, atención, de no verse tentadas por, asumir cuestiones de funciones de Estado, ¿no? O imbricarse en políticas o incidir. Porque muchas de estas iglesias lo que quieren hacer es imponer sus convicciones religiosas. Las progresistas, las conservadoras, etc. La que fueron. Por eso existe el Estado laico. Entonces creo que el tema de la constitución moral, de la cartilla, tiene que pasar por el tamiz de la laicidad del Estado y la libertad de democracia. En 30 segunditos, un minuto. Creo que no tiene nada que ver las iglesias en este asunto. O sea, las iglesias se metieron y complicaron y pudrieron la cosa, pues no son un buen ejemplo, estoy de acuerdo contigo. Es la sociedad la que debe establecer sus reglas de juego como sociedad, sin las iglesias. Las iglesias que vayan a diálogos ecuménicos. Es la sociedad que tiene que ver qué hace con el que roba los lápices y el que se lleva $100 millones y el que compra una empresa chatarra. Ese es el problema central. Y sabes qué, Leo, el problema también está en que este mismo gobierno está siendo cuestionado por ese tipo de asuntos, que ese se vuelve un todo más complicado. Yo agregaría un punto brevísimo, Javier. Brevísimo, Javier. Las constituciones son elaboradas y promulgadas por representantes electos. El que la redacte un grupo pequeño, cercano a un alto funcionario, un alto político, no me deja satisfecho. Las constituciones las tienen que elaborar los legisladores electos. Representantes populares. Así es. Bueno, Arturo Farella lo invitamos, pero lamentablemente tuvo un problema para llegar. Le digo que se volvió loca la ciudad, pero le garantizo que la siguiente vez estará con nosotros. Muchas gracias, Javier. Gracias, Bernardo. Elio, gracias. Pásela bien hasta mañana a las 9, Día del Amor y la Amistad. De eso vamos a hablar mañana. Adiós.